Buenas tardes. Hoy lunes 3 de agosto les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. El cobro de intereses sobre intereses que aplica el ICETEX a los créditos educativos hace que estos sean imposibles de pagar. Además de que esta figura viola la Constitución, hace cada vez más difícil el acceso a la educación superior. Por eso, a través de una demanda se busca eliminar esta práctica. En el año 2015, el hoy concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, interpuso una demanda de nulidad contra el cobro de intereses sobre intereses que aplica el ICETEX para liquidar los créditos educativos que otorga a los estudiantes universitarios. Es una figura que hace que el capital que le prestan al estudiante se sume a los intereses que genera ese capital durante la época de estudios, durante los 10 semestres que dura generalmente una carrera, y esa suma lo que hacen después es que se cobran intereses sobre esa gran suma, o sea, se están cobrando intereses sobre intereses y eso hace que la deuda se multiplique muchísimo. Era la misma figura que se utilizaba para el UPAC. Quienes recuerdan el UPAC fue un mecanismo con el que millones de familias en Colombia perdieron sus viviendas, dado que la deuda se multiplicaba por 2, 3, 4 y 5 veces. Aunque en el año 1999 la Corte Constitucional declaró que el cobro de intereses sobre intereses viola la Constitución Nacional, el ICETEX lo aplica igual o peor que la banca privada. El ICETEX, a pesar de ser una entidad pública, se está comportando con la lógica de una banca privada o de un banco privado y mediante la figura de la capitalización de intereses está ahorcando a sus deudores, que son estudiantes, y a sus familias, y está haciendo que las deudas se multipliquen por 4 o 5 veces y hace que esas deudas finalmente se vuelvan impagables y es una forma de violar el derecho fundamental al acceso a la educación superior. El ICETEX es una entidad financiera del Estado que se creó con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de los jóvenes, pero parece más un banco cuya prioridad es la ganancia a costa del endeudamiento de los más de 600.000 estudiantes que hoy tienen crédito con esta entidad. La rentabilidad del ICETEX es mejor que la de don Luis Carlos Sarmiento Angulo en el Grupo Aval y eso demuestra que lo que está haciendo el ICETEX es funcionando con la lógica de una banca privada y no está cumpliendo con su misión constitucional, que es ofrecer créditos financieros blandos en condiciones que sean fáciles de cumplir por parte de los deudores. Desde el año 2005 el ICETEX dejó de ser financiada totalmente por el Estado y en el 2008 esta entidad empezó a solicitar préstamos al Banco Mundial, una dependencia que terminan pagando los estudiantes universitarios que tienen créditos con esta entidad. Como el Banco Mundial cobra intereses también de usura, pues el ICETEX tiene que exprimir a los estudiantes, a sus familias, y después esa plática se va para el Banco Mundial. Casi 5 años después de dilaciones por parte del ICETEX para frenar esta demanda, el pasado 11 de junio la Sala Plena de la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó darle continuidad a este proceso. La demanda debe continuar y ya vamos a llegar a la etapa final, que son los alegatos de conclusión y la sentencia. Entonces digamos que es una noticia positiva, aún pues no tenemos nada ganado, pero digamos es un avance, un paso adicional para poder concretar ese propósito de tumbar esa figura tan perversa que es la capitalización de intereses en los créditos del ICETEX. La educación universitaria es un lujo al que muchos solo pueden acceder a través de los créditos con el ICETEX. El 93% de los deudores de esta entidad pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y son ellos los que pagan esta deuda una y otra vez. El acceso a la educación pública superior debe ser considerado un derecho fundamental al que todos y todas puedan acceder de manera gratuita y de calidad. En 332.515 millones de pesos estima el DANE el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, un trabajo invisibilizado que recae especialmente sobre las mujeres y que representa para ellas una doble o triple jornada laboral.
¿Sabía usted que las labores domésticas y de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres y que no son remuneradas representan el 20% del Producto Interno Bruto del país? Es decir, este trabajo que ha sido invisibilizado hace un aporte al desarrollo del país y sin embargo no es considerado una actividad económica. Si estas labores fueran, digamos, adecuadamente contabilizadas, representarían a un 20% del total de nuestra economía, o sea, una quinta parte de la economía colombiana, lo cual es un porcentaje muy alto, sí, digamos que está por encima de varias de las principales exportaciones que tiene el país. Aunque el DANE incluye la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales del país, esta es solo una medición, pero permite dimensionar, por ejemplo, la desigualdad de género que está implícita en este trabajo que recae principalmente en las mujeres. En promedio, las mujeres colombianas dedican más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La dedicación que realizan las mujeres, por ejemplo, que tienen hijos dentro de los hogares a labores no remuneradas, alcanza diariamente casi 10 horas y sobrepasa en casi 6 las horas que dedican los hombres en hogares con hijos a trabajos no remunerados. Pero, ¿por qué las labores domésticas y del cuidado que deberían realizar los hombres y las mujeres por igual recaen en estas últimas? La sociedad se organiza en torno al género y desde niñas y desde niños vemos una división sexual del trabajo muy marcada. Desde muy niños se va creando esa diferenciación por la que se cree que el lugar natural de los hombres es el espacio público, pues como grandes profesionales en diferentes áreas, y el de las mujeres es esencialmente el cuidado al hogar. El trabajo doméstico y del cuidado que se impone a las mujeres, pero que es además invisibilizado, no remunerado ni valorado socialmente, las deja en una posición subordinada y dependiente. De alguna forma impide que las mujeres puedan dedicarse digamos, a labores educativas, a labores profesionales que de alguna forma digamos, impulsen a que ellas tengan un proyecto de vida propio. En la medida que las mujeres puedan acceder a temas de autonomía económica, son menos susceptibles de estar expuestas a escenarios de violencia. Las labores del hogar y del cuidado no son un asunto de mujeres, son tareas que nos corresponden a todos y todas. Transformar los estereotipos de género y desnaturalizar su feminización es uno de los retos que tenemos si queremos construir una sociedad equitativa e igualitaria. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Aunque en medio de la pandemia el gobierno nacional expidió el decreto 811 que lo autohabilita para vender las empresas públicas del país, el año pasado el Plan Nacional de Desarrollo también le dio facultades para vender las participaciones de 88 empresas estatales y mixtas por más de 1.2 billones de pesos. Hoy el país cuenta con más de 80 empresas estatales que fueron construidas con el aporte de todos los colombianos y colombianas a través del pago de impuestos. Empresas que a pesar de ser rentables, el gobierno se empeña en vender. Fueron construidas con los recursos que todos los colombianos pagan de sus impuestos. Hoy se han consolidado como empresas rentables que le generan excedentes a todos los colombianos, han sido construidas históricamente por los colombianos y ahora lo más probable es que van a terminar en manos de privados, en manos de multinacionales extranjeras. La empresa estatal Interconexión Eléctrica SAISA, una de las multinacionales más grandes de Latinoamérica, que el año pasado reportó utilidades por 1,5 billones de pesos. Ecopetrol, que en el 2018 reportó una utilidad neta de 11,56 billones, la más alta en los últimos 5 años.
y Corabastos, la central de abastos más grande de la región, encabezan la lista de las empresas públicas que serán privatizadas. Esto hace parte de las políticas neoliberales y que en otrora el discurso era que se vendían porque eran empresas ineficientes. Hoy se privatizan empresas eficientes y se privatizan solamente para cubrir el déficit fiscal que se ha generado producto de la corrupción, de las malas administraciones y de decisiones equivocadas en el sector de la economía. El artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República le dio la facultad al gobierno de vender las participaciones en por lo menos 88 empresas estatales y mixtas y de continuar por la vía de la privatización. Las va a vender para cubrir déficit fiscal y para cubrir gasto público. Eso va a tener un alivio en el corto plazo, pero después en el mediano plazo este déficit fiscal va a seguir creciendo y sin duda alguna este gobierno o los que siguen van a incrementar los impuestos para cubrir los excedentes que hoy le transfieren estas empresas del Estado. Uno de los mayores ejemplos del fracaso de la privatización de las empresas estatales es Electricaribe, una empresa que en el año 2000 fue vendida a la multinacional española Gas Natural Fenosa. Una empresa que capturó la renta social generada por la tarifa. El Estado le transfirió los subsidios para aliviar la factura de los extractos 1 y 2. Sin embargo, esta empresa no le hizo las reducciones. Aproximadamente dice la Contraloría que fueron 260.000 millones que se apropió. Tampoco hizo las inversiones que se requerían para mejorar la prestación del servicio. Durante años nos han querido convencer que lo público es ineficiente y poco rentable y que la privatización es la solución. La realidad demuestra todo lo contrario. Con la privatización ganan las multinacionales, el sector financiero y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Privatizaron la salud, los servicios públicos y buena parte de la educación. Al paso que vamos, lo único que falta es que privaticen el aire. Educación y cultura. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Los beneficios que el gobierno le ha otorgado al sector financiero en medio de esta pandemia perjudican la economía del país y violan los derechos de los trabajadores. Durante los primeros 5 meses de este año y en medio de la pandemia, los bancos obtuvieron utilidades por 2.5 billones de pesos. Las ganancias del Banco de Bogotá, de Occidente y Popular de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo están por encima de 1.3 billones de pesos. Hay un claro ganador en medio de la pandemia, el sector financiero, quitándole el pan de la boca a todo el mundo, no distribuyendo créditos subsidiados como se lo pidió, como se lo prometió al gobierno y a Bancoldes, y básicamente haciendo especulación en medio de la crisis. Las medidas que el gobierno ha implementado para favorecer al sector financiero no solo han afectado la economía, sino que además siguen profundizando una crisis que pretenden la asuman los trabajadores y trabajadoras del país. Cuando el gobierno le da a los bancos mucha plata para hacer liquidez, para que irriguen la economía y los bancos no la entregan, ¿qué ocurre? Que se produce deflación. Cuando hay inflación, pierde poder adquisitivo la moneda en el mercado interno. Cuando hay deflación, ¿qué ocurre? Que se valorizan. El mejor negocio es el que están intentando ahora. Con deflación se le valorizan las cuentas que tienen los grandes activos líquidos, los que tienen los bancos, y se pretende una reforma laboral y probablemente van a querer disminuir los salarios de los colombianos. En medio de esta crisis económica, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya anunció una reforma tributaria para el próximo año. La ANIF propone que se grave con el IVA toda la canasta familiar y que más personas paguen impuestos. Una reforma que sería regresiva porque pone a pagar impuestos a los que menos tienen. Esta reforma debe gravar a los súper ricos. Hay en Colombia unas pocas familias, cerca de unas 400 empresas que deben ser grabadas porque son súper ricas.
no pagan suficientemente. El sector financiero contribuye apenas con el 3.7% de tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación no llega al 4% para el sector minero energético y para el sector financiero, que son los grandes ganadores siempre. De los casi 120 decretos que expidió el gobierno en los últimos meses, la Corte Constitucional tumbó el decreto 558, que ordenaba el traslado de 20.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones y que además permitía el pago de solo el 3% de los aportes a pensiones durante los meses de abril y mayo. ¿Qué significa la decisión que tomó la Corte Constitucional? Lo que acaba de decir la Corte es que en medio de la emergencia no se puede legislar tan groseramente en beneficio de los bancos y que si lo quieren hacer tendrán que tramitarlo a través del Congreso de la República, donde ya han fallado. Recuerden que en el plan de desarrollo, denuncié en su oportunidad que esta operación se intentó en el plan de desarrollo. Cuando lo denunciamos y el país se notificó, le tuvieron que guardarse el mico. Intentan hacerlo en medio de la emergencia económica por decreto presidencial y la Corte se los tumba. La Corte Constitucional también declaró inexequible el decreto 580 que otorgaba subsidios en los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, por no contar con las firmas del ministro de Salud, Fernando Ruiz, ni de la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres. Cuando la Corte le preguntó al gobierno, ellos alegaron dizque lealtad jurídica para decir sí, Corte, túmbelo porque faltaron 2 firmas, en lugar de corregir. Está absolutamente claro que era un cálculo para engañar a la gente que estaba presionando por un subsidio de servicios públicos y negarlo sobre la base de no tramitar las firmas. La bancada del Polo Democrático Alternativo presentó 12 proyectos con los que pretende que el Congreso tumbe los decretos de ley expedidos en medio de esta pandemia y que violan los derechos de los trabajadores. Pese a que los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca y los 8 municipios certificados del departamento no regresarán a clases presenciales este mes bajo el modelo de alternancia, la organización sindical hace un llamado al Magisterio Nacional a continuar con el trabajo académico desde casa y a declararse en desobediencia civil. Les hago una invitación a todos los maestros, padres de familia, estudiantes en general y pueblo colombiano a decirle no a la alternancia. Los maestros de Colombia hoy estamos rechazando la alternancia por no ser sino otra cosa que la aplicación del aprendizaje combinado, que es otra de las estratagemas que tiene el gobierno nacional debajo del bolsillo para mermar las relaciones técnicas y destruir puestos de trabajo dentro del magisterio colombiano. Nosotros hoy le decimos al gobierno nacional que la desobediencia civil está en la Constitución. Es un acto reflexivo que hace el hombre sobre la viabilidad de una política que va a afectar su vida. Y desde ese acto de conciencia nosotros decimos no a la alternancia. Informarle al Magisterio Vallecaucano que se encuentra en la web de nuestra página de comunicaciones un video que recoge los caminos de unidad que ha tenido que recorrer el magisterio colombiano para llegar a lo que es hoy el SUTE departamental. Si el magisterio conoce cuánto ha costado llegar a la unidad, cuáles han sido los caminos que han recorrido los maestros para estar donde hoy estamos, vamos a tener más bríos para seguir luchando y vamos a tener más bríos para seguir proponiendo. Ser maestro
es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. De los 25 billones de pesos que destinó el gobierno para atender la pandemia, solo ha invertido 7.3 billones de pesos. El sector de la salud, que hace frente a esta crisis, apenas ha recibido 1.9 billones de pesos. Recursos insuficientes que condenan a los trabajadores del sector de la salud y a los colombianos al contagio y a la muerte. A través de la resolución 1182 expedida el 22 de julio por el Ministerio de Salud y Protección Social, el gobierno estableció el pago de una bonificación al personal de la salud que está haciendo frente al COVID-19. Sin embargo, este reconocimiento económico solo se hará al personal que esté contratado directamente en el sector público y que preste ciertos servicios de salud, lo que deja por fuera a casi del 80% de los trabajadores de este sector, que en su gran mayoría están contratados en precarias condiciones y a través de terceros. ¿Cómo es que esa mínima bonificación que está dando, que no daría más de medio salario mínimo para la gran mayoría de los trabajadores del sector privado, no se extiende a todos los 700.000 trabajadores de la salud que existimos en el país? De tal manera que este es otro engaño. El 14 de mayo el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 753 que autoriza el giro de 213.000 millones de pesos a 543 hospitales públicos del país para cubrir los montos atrasados de nómina entre enero, febrero y marzo de 2020. Recursos que son insuficientes para cubrir lo que se le adeuda al personal de la salud. En los municipios retirados, en las regiones retiradas, al que menos le den 3 meses, 2 meses de salario. Acompañado de una contratación miserable. Pero además la cantidad de trabajadores despedidos en esta pandemia. El cálculo que tenemos es que hay por lo menos 10.000 trabajadores despedidos en el sector público. Durante estos 4 meses, miles de trabajadores de la salud han dado positivo para el COVID-19 porque el gobierno y las ARL no han garantizado los equipos de bioseguridad. Tenemos más de 5.000 contagios. Es decir, que trabajadores de la salud contagiados con COVID, ya reconocidos, es decir, con la prueba certificada, porque muchos pueden ser asintomáticos y no le han hecho ni siquiera la prueba. Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores. Y estamos hablando de más de 50 muertos. El personal de la salud no solo debe enfrentar en primera línea la pandemia, sino también la desidia y el abandono de un gobierno que viola sus derechos laborales y permite también que otros lo hagan. Un gobierno que, al hacer anuncios que no cumple, condena a estos trabajadores al hambre, la enfermedad y la muerte. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. La Gincana del Saber fue una estrategia pedagógica que implementó la institución educativa Santa Ana de los Caballeros del municipio de Anserma-Nuevo. A través de diferentes actividades, los estudiantes y sus familias aprendieron y se divirtieron desde casa. A raíz de la cuarentena que estamos viviendo en este momentico en todo el país, los docentes de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros pensamos en una estrategia pedagógica nos permitiera hacer una transversalización de las diferentes áreas del conocimiento y poder colocar a los estudiantes, integrarlos con su familia de tal manera que puedan desarrollar un trabajo pedagógico en equipo. Excelente oportunidad para que tuviésemos un diálogo entre las diferentes áreas. Los docentes hicieron un trabajo colaborativo excelente. Y de las cosas más sobresalientes de este trabajo fue haber podido entrar a los hogares de las familias de los estudiantes, conocer las realidades para asimismo planear nuestro trabajo.
Mi hija en este tiempo de coronavirus, pues que uno no puede salir estresada ya con el computador o viendo televisión, entonces esas actividades nos ayudaron mucho a estrechar más los lazos, a estar unidos. Mi mamá, después de que venía del trabajo, ella venía a ayudarme en las gincanas y apoyarme. Me gustó mucho la gincana de matemáticas, la de inglés de cocinar, la de tiempo libre y la de emprendimiento. Esto fue una idea espectacular que hizo la institución educativa Santa Ana de los Caballeros, ya que fue para integrar a la familia y también allí se aprendieron mucho los valores. Ese trabajo tuvo una valoración académica por parte de los docentes y también se les llevó a un nivel de concurso para poder premiar a las familias que se destacaron y presentaron sus mejores trabajos. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.